Para concluir este tema de la epistemología y la gnoseología que habíamos iniciado hace un par de semanas, vamos a sintetizar estos planteamientos con este esquema y luego vamos a observar dos líneas de la epistemología, si bien la jurídica y la genética. La epistemología en sí misma lo que quiere es establecer la objetividad, es decir, la verdad en lo posible del conocimiento, y esta pues por ende se asocia con el método científico, evitando así otro tipo de interpretaciones o de divagaciones, que esta sí lo provee la gnoseología, que reflexiona el conocimiento en términos un poco más generales y no tan objetivos o no tan válidos o tan veraces como lo hace la epistemología. De modo que la epistemología, como una rama de la filosofía y también científica para lo que es el Círculo de Viena o hoy por hoy decir la comunidad científica, lo que quiere es establecer todo aquello que gira en torno al conocimiento y ocuparse de los grados de verdad, de corroboración, de comprobación, que pueden ser mediante una hipótesis demostrable, que esta pasa a una teoría y que terminaría siendo una ley. En ese caso, la epistemología, ya como método científico, estaría demostrando, estaría corroborando en los grados de perfección la veracidad, la objetividad que tendría el conocimiento, y la margen de error que le dejaría para que se preste para divagaciones o para falsacionismo, si se quiere ver así desde Popper, pues sería muy mínimo. Y ello constituye entonces como una función fundamental dentro de la misma episteme, es decir, dentro del marco de la teoría del conocimiento, para que los conocimientos sean mucho más demostrables y que los problemas sean solucionables dentro del hecho científico y filosófico, y así construir una ciencia mucho más exacta, pese que es formal, en el caso de la filosofía, mucho más argumentada y más sustentada, y por ello respondiendo a cada una de las necesidades de la sociedad en general y de la misma naturaleza. Tenemos claro que el hombre se sigue planteando preguntas, se sigue planteando dudas, interrogantes frente al mundo que le rodea, y con esas preguntas necesita hacer un análisis muy serio, muy estructurado, y con el análisis darle una posible respuesta que debe ser argumentada con ideas fuertes que sostengan aquella visión que se plantea, y no dar respuestas a la carrera, respuestas a la ligera, que quizás pueda que sean subjetivas o que sean puestas en objeto de divagación. Tenemos entonces la epistemología genética. El término en sí mismo proviene de génesis, que quiere decir origen, que quiere decir comienzo. Por eso en la Biblia el primer libro es el Génesis, porque de allí parte, de allí inicia, de allí comienza todo el proceso de creacionismo, desde términos cristianos. Pero también es un término que se traslada a la biología, puesto que se quiere indagar el origen, la causa primera del conocimiento, del comportamiento, de patologías, de enfermedades, de conductas, entre comillas, en el ser humano, que por lo general son heredadas o son transmitidas desde otras generaciones. Bien puede ser desde sus padres, sus abuelos o quizá desde sus abuelos. Entonces, algunas enfermedades son muy comunes en algunos núcleos familiares, por ejemplo, como la diabetes, como problemas de hipertensión o algunos rasgos como los ojos claros, el cabello mono o el tipo de cabello castaño, crespo o liso. Es decir, el origen de una realidad particular pues no está en sí misma, sino que esta viene genéticamente heredada desde otros individuos. Y queda un poco
entre paréntesis el comportamiento, puesto que creemos desde la psicología que algunos modos de actuar frente a este mundo son productos de la persona en sí misma, determinada por el factor que está a su alrededor, por la cultura, por su barrio, por su comuna, por su escuela, por su academia, y no un comportamiento heredado por sus papás, por sus abuelos, puesto que yo soy lo que soy como consecuencia y resultado de mi propia libertad y voluntad, y mi comportamiento, mis consecuencias no se las puedo culpar por herencia genética a mi papá o a mi abuelo. Es decir, en psicología se hace esa reflexión de que somos responsables de nuestra propia existencia. En el marco de esta reflexión genética en la epistemología, es decir, en el conocimiento en sí mismo, algunos psicólogos, tenemos aquel caso de Piaget, dice que este se desarrolla en la medida en que el ser humano interactúa, en la medida en que el ser humano establece relaciones interpersonales o relaciones humanas. Es decir, nuestro conocimiento se desarrolla a partir de nuestra experiencia, y en la medida en que estamos interactuando con amigos, con familiares, con vecinos, en un bar, en una discoteca, en un gimnasio, en un parque, en un cine, en un viaje, en un aula de clases de una universidad, en una academia, ahí estamos desarrollando comportamientos como el carácter, estamos construyendo nuestra conciencia moral frente al respeto por las normas y leyes, allí estamos conociendo las diferentes visiones del mundo que tienen nosotros y que yo también tengo la mía, y que a partir de allí yo creo mi propia cosmovisión. A partir de la formación académica en sí misma también estoy construyendo conceptos, teorías, significados y significantes de lo real y de la realidad. De modo que para ello es imprescindible la observación de la realidad, la experiencia que se tiene con la realidad, es decir, el empirismo, y que con ello pues nuestros mayores aliados son los sentidos. Hablábamos de Aristóteles hace un par de semanas, donde él propone que no hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Quiere decir que a la hora de construir nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestros esquemas mentales, nuestros arquetipos y paradigmas, antes han pasado por la experiencia sensorial y por el hecho de haberlos vivido. A veces nuestros padres, nuestros adultos, nos advierten: ojo, no haga eso, evite eso, mire que eso le trae malas consecuencias a su vida. En el fondo lo que nos quiere decir es que eso ya lo vivieron, y por experiencia vivida en carne propia, entre comillas, pues nos están advirtiendo que no lo hagamos. De modo que eso es un conocimiento, es un presupuesto epistemológico que no lo encontraron ellos en una lectura, no lo encontraron heredado racionalmente de sus padres, sino que ellos mismos lo vivieron y lo están transmitiendo. Piaget, por ejemplo, nos habla que el conocimiento se desarrolla gracias a la interacción que tenemos con nuestros medios, con nuestros contextos, y a partir de allí se estructuran las ideas mentales de cada uno de los individuos. Ya les planteaba el ejemplo: si a usted le gusta la música llanera y le gusta el joropo, es porque usted está aquí en el llano, no porque está en Cartagena, en medio de vallenato, de champeta y de turistas internacionales. Si a usted le gusta el joropo y el trabajo de ganadería, es porque está acá en el llano y no en un apartamento encerrado en Medellín, donde escucha otro tipo de ruidos y de experiencias. Quiero decir que el contexto es el que determina nuestro modo de pensar. En cuanto a la epistemología jurídica, es aquella reflexión que hacen los juristas, es decir, los que se dedican a interpretar las leyes frente a su objetividad, verdad, para que éstas sean integradas y aplicadas en un contexto específico. Entonces, quien es juez, quien es abogado, quien es magistrado, que son los encargados de administrar la justicia de un país, hacen uso de la epistemología para interpretar
los códigos, los artículos, las normas y las leyes y encontrar en ello el espíritu propio de una constitución política que por lo general quiere preservar los derechos humanos y conservar la idea o el concepto de formación de país que se tiene. Y la epistemología le contribuye a estos individuos a que a la hora de interpretar un código, una ley, un artículo asociado con un comportamiento incorrecto, como bien puede ser un delito, ya sea un homicidio, ya sea una tortura, concierto para delinquir, un robo, a la hora de asociar el artículo, la ley, para con el delito, se debe buscar la objetividad de la ley lo más viable, objetiva y veraz posible, de acuerdo al espíritu mismo como se escribió o como se interpreta. De modo que esta epistemología jurídica contribuye a que las leyes sean identificadas, interpretadas, integradas y aplicadas en lo más jurídico posible. Y así se va a establecer una comprensión del derecho lo más objetivo y lo más viable al espíritu en sí mismo. Esto es un poco complejo desde mi modo de ver, puesto que las leyes con la epistemología, es decir, con una serie de interpretaciones, una serie de conocimientos y de salidas que se le puede dar, pueden ser usadas en dos factores. Una ley frente al comportamiento de un individuo lo puede beneficiar o respaldar, ya sea para demostrar su inocencia frente a un delito que no se cometió, y que ese sería el espíritu propio, demostrar que X individuo es inocente frente a un homicidio. Pero esa misma ley también puede respaldar y demostrar que el individuo Y, que efectivamente sí cometió el delito, lo puede ayudar a esa ley a hacerlo no culpable o no responsable del delito, buscando una serie de alternativas como algún error, algún fallo en el procedimiento. Es decir, entonces encontramos que las leyes, en este caso, no son completamente objetivas, en cuanto que no es como una fórmula matemática, que X con X tiene que dar X y ya, o sea, no hay otra salida, sino que estas se prestan para interpretar, para divagaciones, y que con esa interpretación, con esa divagación, beneficia a un individuo particular según le convenga. Me parece a mí que es el riesgo de que las leyes sean interpretadas de muchas maneras, y por eso vemos en los casos de jurisprudencia en Colombia que hay procesos de investigación penal que los dilatan, es decir, los posponen, porque en su proceso sale un recurso de reposición, sale una tutela, sale una contrademanda, sale una demanda, un derecho de petición, y vemos que el proceso no lleva a un puerto, no lleva a un término, a una conclusión, y el proceso de investigación puede terminar archivado, es decir, como se dilató tanto, se le venció su tiempo y se cierra. O efectivamente en ese proceso la víctima pueda que fallezca, o el victimario, o porque se aplazó mucho, se enfermó, le dieron casa por cárcel, le rebajaron penas, hizo un acuerdo con la justicia. Es decir, ese es el problema de que las normas jurídicas sean interpretadas de una manera muy subjetiva. Y aquí es cuando la epistemología entra a que las normas, la jurisprudencia, tenga una interpretación, tenga una aplicación y un conocimiento mucho más objetivo, mucho más identificado, mucho más viable, y que su interpretación integre la norma jurídica en su naturaleza en sí misma. Yo creo que es lo que hoy por hoy observamos en nuestro país, que desafortunadamente vemos que muchos delincuentes están felices en las calles o en su casa como si no hubiese pasado nada. Delincuentes con delitos de gran escala, pero encontramos delincuentes con delitos menores
pero que están efectivamente pagando una prisión, una cárcel intramural y con unas condenas súper grandísimas. Es decir, no hay proporcionalidad de delitos o delitos de conexión internacional como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de blancas, que no cumplen los mismos castigos, las mismas penas que otro tipo de delitos. Entonces, ahí está la objetividad que hace la epistemología jurídica dentro de este marco. Lo importante para cerrar acá, dentro de la epistemología jurídica y la epistemología genética, es que entre las dos y otras ramas que quizás hay, la centralidad del debate es que la epistemología contribuye a que el conocimiento en cualquiera de las dos sea lo más objetivo posible, que sea lo más veraz, lo más viable posible y que sea muy serio y con gran rigor académico, y que ésta no se preste para divagaciones o para otro tipo de interpretaciones personales, como si bien lo puede hacer, por ejemplo, la gnoseología. Listo, mis estudiantes, de esta manera hemos terminado este tema sobre la epistemología. Nos encontraremos en otro espacio estudiando teorías del conocimiento. Muchas gracias.